Presento al presbítero licenciado Eduardo Cistega Tepox, oriundo de la ciudad de Catemaco, Veracruz, incardinado a la diócesis de Papantla. Es párroco y profesor de filosofía y teología. Concluyó en esta universidad la licencia canónica en filosofía con la tesis Filosofía de la Nueva Ilustración de Joseph Ratzinger, para una filosofía del diálogo interdisciplinar entre la ciencia, la filosofía y la teología, obteniendo así la calificación summa cum laude. Actualmente se especializa en el máster en filosofía y religión, según el pensamiento de Joseph Ratzinger, en la Universidad Internacional de La Rioja, España. Su participación se titula Nueva Ilustración y Cristianismo. Saludo cordialmente al presbítero doctor Alberto Anguiano García, rector de esta universidad, y a la doctora Carolina Flores Langarica, decana de la Facultad de Filosofía, y expreso mi sincero agradecimiento por la amable invitación, ocasión pertinente para presentar una región del pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El Papa Ratzinger, como pensador de alto nivel, tuvo preocupaciones que no fueron ajenas a las de otros pensadores. Por ejemplo, con Habermas compartió la crítica al modelo empobrecedor de la razón ilustrada y las bases prepolíticas de la sociedad. Puso en el centro del debate contemporáneo temas vitales: fe y razón, Dios, verdad del cristianismo, iglesia y Estado, iglesia y política, teología y política, democracia y relativismo, verdad y justicia, libertad y conciencia, pluralismo y cultura, etc. Me parece interesante recordar las palabras de Habermas sobre Ratzinger en una entrevista. La filosofía contemporánea, decía, no es justa con Joseph Ratzinger porque no le otorga el lugar que le corresponde como filósofo de primer orden, solo porque lleva sotana en cuello. Habermas es el gran filósofo vivo de la actualidad, el máximo representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, discípulo directo de Adorno y Horkheimer, una eminencia absolutamente reconocida. Lo que dijo nos permite poner en perspectiva dos aspectos. Por un lado, la extraordinaria figura intelectual que es Joseph Ratzinger, y por el otro, la resistencia de las culturas refinadas e ilustradas a que el cristianismo y sus representantes tengan voz en el debate público. A pesar de ello, Ratzinger gozó de una gran distinción. Peter Watson, historiador inglés, pone a Benedicto XVI al nivel de Lessing, Kant y Beethoven, y lo llama uno de los últimos representantes del genio alemán. Mario Vargas Llosa afirma que se trata de uno de los intelectuales más destacados del presente, cuyas novedosas y atrevidas reflexiones dan respuestas a los problemas morales, culturales y existenciales de nuestro tiempo. Puede parecer una exagerada exaltación, pero también se lo compara a la gran familia de teólogos del siglo XIII, Alberto Magno, Tomás de Aquino y Buenaventura. Como parte de esta introducción es importante tener en cuenta que Ratzinger se dedicó como vocación y profesión a la teología fundamental, dar razón de la esperanza. Hace suyo el objetivo de dicha teología, mostrar cómo el cristianismo es una propuesta de sentido, razonable, digna de fe y creíble para el mundo de hoy. Frente a los que piensan que la esencia del cristianismo es la irracionalidad y la renuncia a la inteligencia, Ratzinger muestra que el cristianismo desde el principio
se ha comprendido a sí mismo como la religión de Logos o como la religión según la razón. Afirma, abro la cita, creer cristianamente en Dios significa, en primer lugar, la elección del primado de Logos contra la mera materia. Decir, creo que Dios existe, implica optar porque Logos, es decir, el pensamiento, la libertad, el amor, no solo se encuentra al final, sino al principio. Implica optar porque Logos es la fuerza originaria que causa y que rodea a todo ser. Fin de la cita. El Papa Ratzinger es un defensor de la razón. En esta presentación, Nueva Ilustración y Cristianismo, quiero enfatizar en ese providencial encuentro acontecido desde el origen entre la fe cristiana y el Logos. Nuestro cristianismo es razonable en la medida en que optó por el Logos y no por el mito, y en la medida en que los evangelios mismos sean históricos. Por ello, no es casualidad que el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes valore la íntima relación que ha existido entre ilustración y cristianismo. A partir de este momento me detendré brevemente en dos puntos. El primero, la crítica ratzingeriana al sapere aude kantiano y la propuesta, que incluyen dos puntos, el sapere aude ratzingeriano, la Nueva Ilustración y unas conclusiones. Crítica ratzingeriana al sapere aude kantiano. Pocos días después de la muerte de nuestro querido Papa, en diferentes latitudes se celebraron atractivas tertulias sobre él, algunas solo basadas en descalificaciones, provocando en muchos una irritación inmediata, pues se lo cataloga entre diversas aseveraciones como un enemigo de la ilustración y por lo tanto de la ciencia. Pero, ¿qué pensaba realmente el Papa Ratzinger de la razón ilustrada? Es cierto, no hay escrito en el que no haga referencia a la actitud ilustrada. En las homilías de Navidad recogidas en su obra Y Dios se hizo hombre del 2012, se refiere a la falsa actitud ilustrada. Dice que es como tener pies de plomo, pues impiden salir con prontitud al encuentro del Señor, tal y como lo hicieron los pastores al ir a Belén. Asimismo, que la condición de ilustrados, esa pretensión exaltada de sentirse dominantes del saber, es una actitud cerrada para no reconocer a Dios, como a Herodes, que nunca se le ocurrió pensar que el niño recién nacido pudiese ser Dios. Como bien sabemos, el principio fundamental de la ilustración es el sapere aude. Ten el valor de valerte de tu propia razón. El hombre no quiere continuar viviendo en el estadio de la infancia. Ya no se somete simplemente a la autoridad y a la tradición, sino que usa su propia razón. En este sentido, la ilustración pretende ser una historia de la libertad. La libertad se revela aquí como liberación de la fuerza normativa de la tradición. ¿Qué pasaba entonces realmente con la razón moderna? ¿Cómo era la razón moderna? La razón moderna tenía un modo especial de ser. Se caracterizaba por reivindicar una capacidad de conocer y de poder que no se subordina a nada ni reconocía límites ajenos a ella misma. Se ha dicho que era una razón absoluta en el sentido etimológico de la palabra, absolutum, suelto de, desligado, por dos motivos. Porque buscaba su fundamento desligándose de la experiencia sensible y porque se absolutizaba concibiéndose como el horizonte total y completo de todo acceso a la realidad.
A la absolutización de la razón en Kant se logra por la confluencia del racionalismo de Leibniz, el empirismo de Hume y la ciencia físico-matemática de Newton, bajo efecto de establecer un modelo de razón, modelo calculador, empírico, matemático, científico y técnico. El aterrizaje de este modelo trae como consecuencia cuatro tipos de reduccionismos: el epistemológico, el metafísico, el científico y antropológico, que entre otras cosas viene a significar la evidente renuncia a la verdad. El uso estrecho, cerrado, mutilado y reducido de la razón es un modelo empobrecedor de la razón misma. Y es esto efectivamente lo que Ratzinger no acepta. Por todos lados se pone en evidencia este modelo, especialmente en los ámbitos universitarios, en donde aún se respira este mismo espíritu empobrecedor y limitado de la razón moderna. Ratzinger señala los peligros de los estudios universitarios que causan la pérdida del ideal de verdad y de universitas, el utilitarismo, la pérdida de la unidad del saber, es decir, la hiperfragmentación, el positivismo, el relativismo, el nihilismo y la pérdida de la libertad. Es en la universidad donde se siembran y se cultivan las grandes ideas para bien de la humanidad, pero también es en ella donde pueden cocinarse las ideas más atroces en contra de ella. Testigo de esto fue Víctor Frank. Abro cita. Decía: créanme ustedes, señoras y señores, ni Auschwitz, ni Treblinka, ni Majdanek, campos de concentración de los nazis alemanes, fueron preparados fundamentalmente en los ministerios nazis de Berlín, sino mucho antes, en las mesas de escritorio y en las aulas de clase de los científicos y filósofos nihilistas. Fin de la cita. Lo hasta aquí dicho viene siendo un diagnóstico de lo que pensaba Ratzinger de la Ilustración moderna y su modelo de razón. Él fue un gran crítico de la Ilustración y su modelo de razón. La lección de Ratisbona fue un intento de crítica de la razón moderna desde su interior, pero asegura que su intención no fue retroceder al periodo anterior a la Ilustración o hacer una crítica negativa, sino ampliar nuestro concepto de razón y de su uso. Expresa su alegría acerca de las posibilidades que trajo la razón a la humanidad, pero también pide evitar las patologías que surgen de estas posibilidades. Siguiente punto, que es la propuesta: sapere aude ratzingeriano. Fue el 12 de septiembre de 2006, 29 años después, en el que Joseph Ratzinger, ya como Benedicto XVI, vuelve a la amada Universidad de Ratisbona para dirigir una vez más una lección magistral: Fe, razón y universidad, recuerdos y reflexiones, cuyo tema central fue el que ocupó toda su vida: la importancia de la razón en el cristianismo. El hecho de que 2 siglos después Benedicto XVI evocara nuevamente con Kant el sapere aude, aunque distanciándose radicalmente de él, e insistiera en la urgencia y necesidad de una nueva ilustración que contara con una razón nueva y un uso nuevo, se debía a los recientes actos de violencia que evidenciaban la pobreza de una razón moderna separada de la fe. Con el Papa Ratzinger aprendemos el sapere aude de un modo nuevo, ya no como tener el valor de valerte de tu propia razón, sino como el valor de abrir tu razón. La nueva ilustración entonces conlleva de suyo un modelo abierto de razón. Ya no nos quedamos en los reduccionismos, sino que nos abrimos a las aportaciones de las ciencias, también de la filosofía y la teología, es decir, a la interdisciplinariedad. Este modelo también tiene su impacto en nuestras universidades católicas,
posibilitando así un sistema de educación en unidad de saberes. La razón que propone Joseph Ratzinger es una razón mayor y universal, no de una simple razón calculadora, técnica y puramente matemática, sino abierta a la fe y al mundo de los sentimientos. Solo cuando el entendimiento permanece abierto a la magna razón, es decir, a Dios, puede ser realmente inteligente y conocer la verdad. El hombre necesita la razón, pero una razón abierta, decidida y universal a la vez. Si la razón no es una esfera abierta a la fe, entonces la fe corre peligro de ser irracional, se reduce al fideísmo y pasa al ámbito de la costumbre y no de la verdad. El modo de salvar la razón, según el Papa Ratzinger, es abriéndola y recuperando la unidad de la experiencia humana en todas sus dimensiones, porque la persona humana es unidad. Siguiente punto es la nueva ilustración. La nueva ilustración a la que Joseph Ratzinger evocó a lo largo de su carrera como teólogo, filósofo y como papa, constituye uno de los pilares en el que se asienta su edificio intelectual, pues la nueva ilustración conlleva de suyo una ampliación, un ensanchamiento de la razón y por ello mismo un modo nuevo de usar la razón. La nueva ilustración es el movimiento de la razón que se abre de modo nuevo a la fe. Es el reencuentro de un modo nuevo entre la fe y la razón, tal como aconteció en la ilustración hebrea. Cuando el pueblo de Israel tuvo que optar por una noción de Dios, no lo hizo por los dioses de las religiones paganas, sino por el Dios de Israel, por Yahvé. Yo soy el que soy, es decir, por el ser, Logos. Aconteció lo mismo en la ilustración cristiana. Los primeros cristianos optaron también no por los dioses de las religiones paganas, sino por el Dios de los filósofos. El cristianismo, por tanto, se inscribió en el movimiento de la razón, se anotó en la tendencia de Logos frente al mito. El Papa Ratzinger insiste que cuando el evangelista Juan define a Cristo como el Logos, pone de relieve dos convicciones. Por un lado, que en la fe cristiana se manifiesta la razón, que la fe en cuanto fe postula la razón y por el otro colige que la razón presupone la fe como su acto vital. El cristianismo es la síntesis entre la fe de Israel y el espíritu griego realizada en Cristo. Se trata del encuentro entre auténtica ilustración y cristianismo. En efecto, la lección de Ratisbona volvió a convocar a Atenas y Jerusalén, a la fe bíblica y al filosofar griego para que renueven sin concesiones una alianza definitiva y victoriosa. Afirma, abro la cita, la victoria del cristianismo sobre las religiones tuvo lugar solo gracias a la reivindicación de la racionalidad. El cristianismo se ha basado siempre en esa síntesis entre razón y fe, esto es, entre la verdad y el amor, entre Atenas y Jerusalén, es decir, entre el logos griego y el dabar hebreo. Lo que ha transformado al cristianismo en una religión mundial ha sido la síntesis entre razón, fe y vida. Es esta síntesis la que le da la dignidad de religio vera. Este equilibrio entre fe, razón y vida es lo que otorga al cristianismo prestigio frente a otras religiones. Cierro la cita. ¿Qué es entonces la teología y el cristianismo? El Papa Ratzinger sostiene que es el encuentro entre Atenas y Jerusalén, es decir, entre la fe y la razón. El rechazo de la fe es una postura antiteológica, pero también lo es el empobrecimiento de la razón. Por ello, la modernidad no es antiteológica por despreciar la fe, sino por su afán de empobrecer la razón, cerrarla y limitarla a lo meramente tangible, a lo meramente matemático. Chesterton al respecto afirma que el problema actual no es de falta de fe,
sino de falta de razón. No es la idea de Dios lo que la modernidad no ha podido soportar, sino la idea de un Dios razonable. La modernidad no rechaza la teología porque deteste Jerusalén, sino porque odia a Atenas, pues atacar la razón es mala teología. Una perspectiva parecida mantenía el emperador bizantino Manuel II, paleólogo. No actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios. En este punto, dice Benedicto XVI, se manifiesta la profunda consonancia entre lo griego en su mejor sentido y lo que es la fe en Dios según la Biblia. Conclusiones. Primero, la nueva ilustración es el movimiento de la razón nueva y abierta. Segundo, en la búsqueda de la verdad es necesario ampliar, abrir el uso de la razón. Tercero, la razón abierta es condición de posibilidad para dar el paso del fenómeno al fundamento. Por ello, nuestros profesores nos han de conducir siempre a confrontarnos con las preguntas últimas. Cuarto, la razón abierta permite el diálogo interdisciplinar, especialmente entre la ciencia, la filosofía y la teología. Quinto, donde más se pone en juego la catolicidad de nuestras universidades es en la forma en que usamos la razón en cada una de las ciencias que se imparten. También lo dice Etienne Gilson en su obra El espíritu de la filosofía medieval. La característica de una filosofía cristiana consiste en el modo abierto de usar la razón. Sexto, la razón abierta es también condición de posibilidad para una moral razonable. Séptimo, la ampliación de la razón hace posible que la verdad, el bien y la justicia material encuentren su espacio en la reflexión política y en la praxis política. Octavo, la razón abierta es condición de posibilidad para la búsqueda de la verdad en una sociedad pluralista. Y último, la razón abierta tiene concreción en 4 preguntas abiertas propias de la enseñanza universitaria: la pregunta antropológica, la pregunta epistemológica, la pregunta ética y la pregunta por el sentido. Muchas gracias.